En primer lugar, entonces empezamos definiendo infarto, la primera descripción de trombosis coronaria por Adam Hammer en 1878, luego consolidado en pacientes vivos en 1912 por James Ryan Herrick. Y fue en 1957 donde la OMS en Ginebra primera vez constituye los diagnósticos con un diagnóstico establecido para infarto agudo del miocardio. Fast forward a el día de hoy, pues la evidencia ha crecido exponencialmente y ha permitido que en intervalos de tiempo más cortos estemos modificando las definiciones que aquí mencionaremos. La fisiopatología, entonces aquí tenemos un cardiomiocito normal que en presencia de isquemia vamos a ver cambios ultraestructurales tan pronto como en 15 minutos, principalmente disminución de los depósitos de glucógeno, relajación de las microvillas y ruptura del sarcolema. Este daño en este momento es reversible. A los 40 minutos se detectan los primeros cambios de daño irreversible, como son la agregación de cromatina, edema nuclear, edema perinuclear mitocondrial y depósito de proteínas dismórficas, que son los punticos que vemos en pantalla. ¿Qué sucede a nivel celular? Vamos a tener una pérdida rápida y severa del ATP intracelular a los 60 y más marcada a los 90 minutos, que se correlaciona inversamente con la liberación de productos celulares como son el lactato y consecuentemente podríamos asumir que la troponina. Contrario a esta disminución rápida y severa del ATP, vemos un aumento lento y submáximo del mismo ATP durante una repercusión con solo 15 minutos de isquemia sin lograr llegar a valores completamente normales, es decir, hasta 15 minutos de isquemia son relevantes en términos de muerte celular miocárdica. Actuar rápido es esencial. La lesión miocárdica, y esta es de las partes más importantes que me parecen de la guía, son las que se definen para decir lesión miocárdica aguda o crónica. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en la clínica? La lesión miocárdica es la liberación de los productos intracelulares, como lo son las troponinas, al torrente sanguíneo detectable por los estudios que aquí presentaremos. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Entonces son las troponinas, y tenemos tres: la troponina C con un peso de 18 kilodaltons, usualmente se une al calcio. Es la menos cardioespecífica, la troponina I, que tiene 24 kilodaltons, y su función es inhibir la IDE inhibitoria, inhibe la magnesio ATPasa de la miosina en ausencia de calcio y se desacopla, como vemos en la imagen verde, de la troponina C y no permite su unión a la troponina T para poder activar la tropomiosina y la actina. Y la troponina T de 36 kilodaltons fija la tropomiosina a la actina y puede presentar una reactividad cruzada. Puede presentar reactividad cruzada con otras isoformas en músculo esquelético porque es ligeramente menos cardioespecífica comparada con la troponina I, pero más cardioespecífica. Entonces las tres troponinas que llegan al torrente sanguíneo, los diferentes momentos de elevación se elevan aproximadamente a las 2 horas de iniciada la isquemia. Pero yo creo que esto ya cambió, ¿no? Este punto ya cambió. Puede ser entre 1 y 2 horas. Eso En teoría, eso es lo que dicen los estudios histológicos y histopatológicos. Como ahora tenemos los algoritmos de 0 hora a 1 hora. Sí, pero no he visto, no encontré, no es que tampoco mucho, los puntos de corte en estudios de histoquímica, pues, de química, ¿no? Lo que pasa es que estos estudios son de 1976. Son viejísimos, sí, claro. Sí. Entonces, precisamente eso es lo que hacen las troponinas de alta sensibilidad, que son diferentes a las troponinas ultrasensibles, y la gente suele confundir y pensar que son las mismas. Pero las troponinas de alta sensibilidad son muchísimo más fáciles, son más detectables. Son más sensibles las de alta sensibilidad que las ultrasensibles. Aunque uno pensaría que es al revés. Sí. Pues por eso es que este tiempo... Yo creo que yo le voy a pedir un favor, Rafael, te dije que se voy a hablar mucho de lo académico, porque el doctor Kevin, futbolísticamente, no está para hacer. Tiene toda la razón. No vi el partido, porque no lo vi. Estaba
nos encontramos el sábado y le dije que estaba bastante enfermo. Me vi a ver los últimos 20 minutos. No vi el partido, no puedo opinar, simplemente puedo felicitarlo porque ganaron, pero no sé nada más. No puedo opinar. Puedo ver la repetición y opinar al respecto. Les ganamos con la suplencia. Ah. Es la ¿Sí? verdad, Sí, no, todos no, los eran suplentes. no lo sé. Yo No cuando lo vi sé. esa nómina dije, nos van a llenar. Porque son malos. O sea, la titular es mala, calculen los suplentes. Sí. Y les hizo por el jugador más malo que yo he visto en toda mi vida. No, no, lo que le Batalla. diga, lo que le diga es mentira porque no Háganlo. lo sé. Rafa, Bueno. yo creo que por eso es que no es buena idea que hagas luchadas porque aquí se generan muchas No, interrupciones eso de ya este se tipo. se edita. Entonces tenemos los criterios de lesión miocárdica, a mí el daño no me gusta mucho, pero es la detección de un valor de troponina por encima del percentil 99, de por sí solo ya se considera daño miocárdico, y si hay delta, entonces vamos a hablar de daño agudo, pues ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la elevación, como ustedes bien saben, es diferente a la etiología, pero antes de hablar de la etiología, vamos a quedarnos quietos en primera y vamos a hablar un poquito de la troponina. ¿Cómo se deriva el percentil? ¿De dónde salió eso del percentil 99? Entonces, antes, en el 91, salió este nuevo biomarcador, la troponina, que se comparaba inicialmente con la CKMB como gold estándar, y se empezaron a dar cuenta que era tan buena o mejor que la CKMB. No solamente era más sensible, sino que además estábamos encontrando que algunos pacientes con angina inestable había cambios detectables de troponina a pesar que la CKMB era normal. Entonces empezaron a decir, bueno, ¿y qué pasa con estos pacientes? ¿Será que eso les confiere un riesgo adicional? El año siguiente en New England encontraron que los pacientes, mediante la troponina, podíamos identificar subtipos de pacientes con angina inestable que estaban infartados que no podían ser identificados con la CKMB. En ese momento ellos dijeron como, uy, la troponina es más sensible que la CKMB, entonces hay que redefinirla mediante su propio punto de corte y hay que empezar a usarla un poco más. 5 años después, en el 96, empezaron a ver, independiente de la CKMB, cuáles son los puntos de corte de valores de troponina que se asocian con peor pronóstico. Encontraron que hasta el punto de corte más bajo detectable por la prueba se asociaba a una mayor mortalidad y seguía siendo clínicamente relevante. Esto nos trae entonces dos problemas. El primero, que bueno, es más sensible y hay que restablecer el punto de corte. Y el segundo es que siendo el punto de corte más bajo detectable, sigue siendo clínicamente relevante, vamos a necesitar pruebas que detecten valores más bajos, es decir, que son analíticamente más sensibles, diferente a la sensibilidad que los clínicos usamos normalmente, que es la sensibilidad y la especificidad, y aquí es donde, pues, a lo que se refieren con troponinas de alta sensibilidad. En primer lugar, entonces, ¿cómo se determina un punto de corte por una prueba? Uno tiene dos maneras. La primera, que es la que estábamos utilizando cuando la comparábamos con la CKMB. No voy a detenerme en esa parte. La segunda, que es la usual cuando no tenemos un punto de referencia, tomamos una población normal, tomamos el percentil 95 y a partir del percentil 97.5, porque solo nos interesan los que están elevados, vamos a tomar que de ahí para arriba son positivos con una cierta tasa de falsos positivos. En el consenso del 99 consideraron que el percentil 97.5 tenía dos problemas. El primero, que potencialmente iba a tener demasiados falsos positivos, y el segundo, y más importante en ese momento, es que la sensibilidad analítica de las pruebas que tenían no permitía usar un punto de corte porque era más bajo que la sensibilidad analítica de las pruebas. Llegaron a un consenso y tomaron que lo que antes se tenía como el punto de corte basado en las curvas ROC, teniendo en cuenta la CKMB, lo bajaron a lo que era el percentil 99 asumido dentro de la curva normal propio de las troponinas de ese momento. ¿Qué teníamos todavía en el problema? Es que el LOD que vemos aquí, que es el nivel más bajo detectable, estaba todavía muy cerca del percentil 99, y esto era con las troponinas de cuarta generación. Cuando pasamos a las troponinas ya de alta sensibilidad, bajamos este punto de corte manteniendo
una variabilidad, es decir, la SB, la variabilidad del 10% de la prueba, pero extendiendo el punto de corte hasta valores que son pues, bastante normales, permitiendo identificar una amplia gama de pacientes. Y esto es lo que ganamos con la troponina de alta sensibilidad. Ellos recomiendan que si bien los puntos de corte podrían variar de acuerdo a la edad de mayor de 65 años, de hecho, no, o sea, no todavía se ajusta no se ha ajustado, pero es algo que va para debería allá. pasar, Sí. que se ajustara por edad. Porque sí hay mucha variabilidad en la troponina por edad y no se está teniendo en cuenta a la hora de interpretar los ensayos de laboratorio. Exacto, para allá vamos, pero todavía no se recomienda. Lo que sí se recomienda es ajustar por sexo, ya que se ha dado cuenta que en mujeres los valores tienden a ser un poco más bajos. Pero además, aguda. yo creo que tenemos muchos pacientes que están por encima del percentil 99 y no tienen ni siquiera lesión miocárdica. Sí, no, es que Puede ser, es muy sensible el ensayo. Exacto, entonces yo creo que eso va a tener que irse modificando y ajustándolo porque tenemos muchísimos pacientes y capaz yo le hago a usted una troponina ahorita y el punto de corte de nosotros cambió, ¿no? Es 19, acá. Usted tiene 21. Entonces, digamos, vamos a ver que Rafael no creo que tenga, yo creo que debe tener 0 de troponina. No hay sustrato anatómico para él. La lesión miocárdica aguda, que vamos a llamar el famoso delta, tiene diáfora, que es la primera de la palabra griega, y esa es la letra D, y quiere decir diferencia. Hay dos conceptos que tenemos que tener claros para poder hablar del delta, y es la variación analítica y la variación biológica. La variación analítica, como ustedes bien saben, la variación que tiene la prueba en una misma muestra de sangre, y la variación biológica, la variación que tiene la prueba en el mismo individuo, pero en diferentes momentos del tiempo. Cuando establecemos cuál es la variación analítica y la variación biológica de la prueba de la troponina de alta sensibilidad, encontramos dos cosas. Primero, que en pacientes sanos y en valores bajos, la variación biológica y analítica sumada suele ser mayor, y en pacientes enfermos o en valores de troponina altos, la variación analítica y biológica suele ser menor. ¿Cómo vamos a determinar cuánto es un delta significativo? Hay que tomar en cuenta la variación biológica para tener una menor tasa de falsos positivos. La guía recomienda que, teniendo en cuenta que el delta aproximado, pues a mí me parece sumado a la importante variación, lo que se está diciendo, porque como son valores, como es una troponina tan sensible, puede cambiar. Mucho de eso puede ser solo variación analítica. Entonces, si le hace una troponina, le sale 12.5 y era el 12.9. Y usted queda embalado. Y es pura variación del ensayo de laboratorio. Así es. ¿sí? Pero esto ya no lo usamos. Ahí Kevin tiene un punto Sí, importante. Ahí eso ya no lo usamos. Pero así se fue que se derivó el delta. Sí. Bueno, pues sí lo usamos, ¿no? Lo usamos, No. pero deberíamos No usar deberíamos más no los usar. valores absolutos que nos Claro. recomiendan los algoritmos. Ya vamos a hablar para allá. Entonces, el delta de 20% en los valores anormales y un delta de 50 a 60% cuando se encuentran valores normales, porque esta es la suma de la variación analítica y biológica en valores bajos. Este punto es importante porque de hecho la definición de infarto lo dice. Sí. Solo que nosotros no lo tenemos en cuenta. Eso está en el La documento. guía de infarto lo dice. Dice, si el primer valor es normal, Y el el delta debería segundo. ser de 50. Si el primer valor es anormal, es 20. Así es. Entonces te dice, si tal otra está por debajo, el delta debe ser de 50, para que sea verdadero. Pero si es mayor de 99, Ellos no dicen explícito que el segundo delta sea también, que sea positivo o que sea también negativo. Yo creo que el segundo delta tendría que ser negativo también para que aplique el 50-60%. Es decir, que la variación biológica de las dos, para que dé 60, tiene que ser las dos normales. Si usted tiene 0 y en el 0,1 y en la segunda tiene 4.8, tiene una variación del 50%, por decir. Las dos son normales, pero con una variación positiva. entiendo.
debería Eso no lo dice la considerarse. guía. Eso No no dice lo dice, nada. Sí. pero en algunas conferencias lo que hacen la guía lo mencionan así. Me pareció interesante. Pacientes con niveles muy bajos de troponina que hacen un delta positivo a pesar de que los valores son normales. Se sale de la definición de infarto, pero clínicamente nosotros que sabemos más que la guía, hay que tenerlo en cuenta. Y en el documento ellos recomiendan un delta que se tome a las 3 horas para la de alta sensibilidad y a las 6 horas para la de no alta sensibilidad. Esto ya ha cambiado y lo vamos a ver al final de la presentación. Ahí se perdió ojo, que depende del momento en que lo tome, como mencionábamos previamente. Cuando se toma antes de las 3 horas, se ha descrito que la sensibilidad y la especificidad bajan significativamente. Aquí está cuando se toma antes de las 3 horas, comparado a cuando se toma entre las 3 y las 6 horas, ya aumenta la área bajo la curva ROC de 0,88 a 0,94 y esta relación estadística sigue mejorando en la medida en que el tiempo pasa por la relación de la curva de las troponinas. Cuando establecemos cuál es la diferencia en términos de magnitud de elevación de las troponinas para diferenciarlas, pues, para identificar las diferentes etiologías, nos damos cuenta que la concentración de troponina es insuficiente para determinar la etiología de la lesión miocárdica. De hecho, ese fue el proyecto de grado de Fellow. ¿Sí? Ver si la magnitud del cambio de las troponinas servía para Identificar como predictor de minoma y encontró versus eso. enfermedad obstructiva y encontré que no servía para nada. Usted puede tener minoma con más troponina que De un tipo 1. o una pericarditis con 5.000. sí, exacto, no le sirve No, una para pericarditis. Una no. miopericarditis. Tampoco. Una perimiocarditis. Sí. Pero me entendieron. En todo caso, las curvas se ven más o menos así y por eso la definición, además de una lesión miocárdica aguda, es decir, con delta, sí, requiere un contexto clínico de evidencia de isquemia miocárdica. no vaya a salir para explicar por qué. Ay, pues no sé si apaga ya llegó la mañana. Ya la llamo, ya a ver si está. ¿Esto es densidad de qué? ¿De la población? ¿O qué es eso? Densidad del muestreo. O sea, sí, de la población. Sí, Y aquí lo que sugerían era que supuestamente los los infartos tipos tipo 1 tenían mayores concentraciones. todos pueden tener en promedio la misma concentración, pero una mayor proporción de pacientes con infarto tipo 1 tienen una troponina elevada, sin embargo todos pueden tener una troponina elevada. Pero la mayoría pueden ser infartos cuando están por encima de 500, que es lo que lo que vemos en la práctica clínica. Sí, Fernando, yo ya está ahí. Listo. Vale, tranquilo. Bueno, pues, chao. Estar así, pero. Cuando buscamos la etiología hay diferentes enfermedades distintas que pueden causar una lesión miocárdica aguda. No me voy a detener en cada una, pero vamos a hablar de las generalidades. En el infarto tipo 1, la pregunta clásica de revista con el doctor es detección de aumento o descenso de los valores de troponina con al menos 1, esto es muy importante, que 1 esté por encima del percentil 99 y que se cumpla al menos una de las 5 características. Pues no me voy a detener a leer, las hemos hablado extensamente. Y vamos a revisar entonces cuáles son esas características. Yo aquí quisiera preguntarle, la guía sin elevación del ST propone unos valores predictivos positivos para los diferentes tipos de elevación. Si está entre 3 y 5 veces el percentil 99 del límite superior de la normalidad, incluso si está por encima de 5 veces el límite superior de la normalidad. Yo lo que veo en mi práctica es que eso no es tan así. Porque sí, es verdad. Uno puede tener valores muy altos que no corresponden a un infarto tipo 1 o valores que están por debajo incluso de 3 veces el límite superior de la normalidad y pacientes con un infarto
Eso tendría que validarse en un estudio de la vida real. El problema con esas recomendaciones es que todas son cortes que tienen una baja tasa de pacientes con cardiomiopatías, pericarditis, Pero asume uno comorbilidades. pero son pacientes con infarto. Sí, son pacientes con infarto, pero el problema es que cuando usted va a hacer eso, lo que le va a confundir no es el paciente normal, Yo creo que tenemos un problema con las son hormoninas. las Es un muy otras. buen biomarcador, Pero es demasiado bueno. pero es demasiado bueno. Sí, es demasiado bueno. Ese es el problema. Esta diapositiva yo sé que también se saben los puntos de corte, la hice más como para una tabla de referencia rápida para pasarle a los estudiantes IR pequeños, que muestra todas las alteraciones que se consideran patológicas y sujetivas de isquemia siempre que sean en más de 2 derivaciones contiguas y en ausencia de bloqueos de rama o hipertensión. ¿Este lo hizo usted? Sí, Chévere. simpático, ¿no? Además tenemos las variaciones normales, que son en qué escenarios cuando cambia el eje, cuando diferentes derivadas y algunas situaciones como miocardiopatías, preexcitación, electrolitos que pueden alterar la interpretación y ya requieren pues, un concepto de alguien que sepa cómo interpretarlo en ese contexto. Otra consideración importante es los trastornos de conducción y ellos recomiendan que en la guía manifiestan lo siguiente: en pacientes con bloqueo de rama izquierda o marcapaso unicameral o bicameral tenga una elevación mayor a 1 milímetro concordante y no mencionan nada más. Sin embargo, traje para la presentación los criterios de Verbosa y de Carbosa modificados, que cambia solamente en el porcentaje, que uno es 5 milímetros y el otro es 25% de la onda del ST discordante. Tenemos la de bloqueo de rama derecha, que un nuevo bloqueo de rama derecha se asocia en un 66% a un flujo TIM 0 a 2, por lo que las nuevas guías recomiendan que sea un equivalente de elevación de cambio electrocardiográfico. De Pero elevación ellos no del dicen ST. exactamente Ellos no. eso. Ellos dicen esto, lo que yo escribí aquí, que es un nuevo bloqueo de rama se asocia en un 66% a un flujo TIM 0 a 2. Y un bloqueo de rama derecha nuevo en un electro, en un infarto, pues da peor pronóstico. Da No va peor a ser un bloqueo de pronóstico. rama derecha. Así es como se Pero no es que manifiesta sea la guía. diagnóstico de infarto con elevación. No Es uno de en la los guía. patrones de alto riesgo. Es uno de los Así- patrones así es de como lo alto riesgo. describe. Sí. ¿De dónde era el doctor Efraín? ¿Usted sabe? Tiene nombre español. La La doctora, sí. era chilena. Chilena. Pues, Y modificado por Smith. Y excepto en B1 y B4 los cambios dinámicos de la onda. El infarto tipo 2, esencialmente los mismos criterios para el infarto tipo 1 sin documentar una obstrucción coronaria por angiografía, que puede ser por diferentes causas. No voy a detenerme tampoco a hablar de las causas, pero todas tienen en común que son un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno, que si se descartan causas evidentes, y esta es la manera como me gusta enfocarlo, si se descarta causas evidentes de infarto tipo 2 y además se ha descartado estenosis mayor al 50%, esto establece el diagnóstico de trabajo en MINOCA y pasaría al estudio de otras causas, que son las causas de MINOCA. Las causas de MINOCA van a ser la mayoría, el 30% se dice que pueden ser miocarditis. Takotsubo es otro porcentaje importante. no, Takotsubo lo sacaron. Lo ponen en una entidad separada, pero cuando usted tiene un diagnóstico de trabajo de MINOCA, Es que el Minoca es un usted lo puede diagnóstico de trabajo. terminar en Takotsubo. Se supone que usted no debería No. terminar en Minoca, se supone. Sí, uno debería Pero uno tener un termina en diagnóstico. Minoca muchas veces, porque no llega hasta el fondo. Entonces, a mí me parece que ahí estamos un poco enredados también. Sí, no se lo han terminado de inventar, por así decirlo. Faltan cositas. Y aquí nos falta hacer un montón de vainas. Sí, Acá nos falta resonancia. hacer No, más, resonancia se OCTs. está haciendo. pero poquitas. Poquito, Poquitas. pero ya por lo Pero menos hay falta dos hacer test de cardiólogos. vasorreactividad. Es de vasorreactividad Hay también. dos cardiólogos que ya tienen en su protocolo que todo paciente con infarto sin lesiones obstructivas va a resonancia. Que no debiera ser así. Lo que debiera hacer es que si el paciente tiene factores de riesgo para enfermedad coronaria, se le tiene que hacer OCT. Claro. Pero no hacemos OCT. Sí. O test de vasorreactividad. Este le pone a ver si el paciente hace vasospasmo, qué hace. Es otra cosa que
puede hacer, pero pues sí. Solo el arte Binoca es infarto tipo 3 en autopsia. Infarto En No, muerte súbita. muerte súbita. Bueno, pero es sí. que Se identifica en muerte súbita para criterios epidemiológicos. Se identifica en muerte súbita en pacientes que hayan tenido síntomas o electrosubjetivo de infarto, pero no se alcanzó a tomar troponina. Infarto tipo 4, que es mejor explicado en los 4A, B y C. En el 4A, que podemos tener 3 escenarios. El primer escenario, que el primer valor es normal. El segundo escenario, donde el primer valor está por encima del percentil 99 con un delta, y pues que ha tenido un delta estable o descendente. Y el escenario 3, que el primer valor o la curva en general es ascendente. ¿Cómo se diagnostica entonces? Tenemos que después del procedimiento debe elevar por lo menos 5 veces el valor del percentil 99, si era 10 sería 50. En el primer escenario, no el percentil 99. del valor del límite superior de la normalidad, Sí. es el límite percentil superior. 99. Bueno, El primer valor normal, comparándolo, el segundo ujú, debe eso. ser por encima de 5 veces pues del punto de corte establecido para este escenario. En el escenario 2, donde está el delta descendente, estable o descendente, necesitamos tanto un delta del 20% Y que suba más. y que suba a por encima de 5 veces el valor de referencia. Curiosamente, ellos no ponen ningún punto de corte para el escenario 3 y recomiendan lo que yo llamo la estrategia Santa Rosa, ¿la conoces? No. Entonces, en los pacientes que va subiendo, implementamos la estrategia Santa Rosa. Se asume que si va en ascenso, no podemos diferenciar el ascenso versus un ascenso que ya hubiese venido por la lesión isquémica índice, llámase el infarto antes de la PCI. Sí, sin embargo, vamos a ver cuando otras guías que sí recomiendan y pues la agarran bajando, y si la agarran bajando, sí es válido. El criterio Santa Rosa. Además de los criterios de troponina, tienen que asociarse con el contexto clínico. Naturalmente, no me voy a detener a leerlo. El infarto tipo 4, B y C. Bueno, tengo una pregunta. Kevin, ¿qué opina del infarto 4C? ¿En cuanto a qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Se lo digo porque a mí, digamos, uno piensa en el infarto tipo 4 como una complicación periprocedimiento, ¿cierto? O inmediatamente Y el post 4C, no es una complicación. Pero es que el 4C para mí es el mismo Idiosincrática de la infarto tipo biología. 1, es progresión de la enfermedad, estenosis Sí. del stent, la enfermedad aterosclerótica progresando sobre el stent, y eso es crónico. Para mí un stent estenótico que se tapa 3 años, 5 años después, es un infarto tipo 1. No, yo creo que ahí suceden cosas Hay diferentes. fenómenos biológicos distintos, Hay Sí. cosas, hay pero la cosas función, diferentes. pero no es un infarto periprocedimiento, es algo mucho más viejo y por eso le dice aplique los criterios del infarto tipo 1. Claro, Correcto. Usted no lo va a buscar 5 veces más. No, de Porque acuerdo. ocurre 5 años después. Entiendo. pero esos fenómenos biológicos es lo que generan la diferencia. Porque es que usted podría decir lo mismo de la del infarto 4B, muy tardío. Se podría decir, o incluso tardío. Aquí hay dos cosas. Uno, la reestenosis del stent está dado por una hiperplasia intimal secundaria a una respuesta inflamatoria exacerbada frente a un cuerpo extraño, llámese stent, determinado principalmente en lo que eran los bar metal stents, ¿sí? Y después es que desarrollan los stents o los drapinabin stents, liberadores de fármacos, que disminuyeron la reestenosis. Pero esa hiperplasia intimal igual se puede dar. Y eso es lo que sucede en el infarto 4. Claro, pero ¿qué lógica tiene meterlo en la misma categoría de los 4 cuando los criterios diagnósticos que usted va a aplicar no son de tipo 1 y no de tipo Pero se 4? asocia. No,
pues digamos cae que es el ciclo fenómeno biológico, biológico que está pasando. Claro. Pero hay un concepto que yo no sé si usted lo conoce, pues sí, Rafael, ¿no? Que es el de neoaterosclerosis. ¿Sí? La neoaterosclerosis es el desarrollo de enfermedad aterosclerótica dentro de un vaso que ha sido revascularizado perfectamente. O sea, Sí. vuelve y se desarrolla enfermedad aterosclerótica con las características que conocemos en la actualidad, No, sí, sí. pero en un vaso justo donde está el stent. Ese paciente que desarrolla neoaterosclerosis sí un es un tipo tipo 1. 1, Listo. pero el que es por hiperplasia intimal, Y pues usted bueno, cuando le pues hace la angiografía, ¿cómo hace para saber si es una cosa o la otra? no, profe, hay características Un diagnóstico angiográficas, angiográfico, hay sí. características angiográficas que le sugieren a usted que es hiperplasia Sugieren. intimal. Claro, Pero usted tendría puede que hacer ser la histología ahí, de eso. o puede Un OCT. hacer, no, o puede hacerle OCT, OCT. Por o eso, puede hacerle OCT. por eso. Pero como no la hacemos, Que no lo hagamos acá. Es otra cosa. Voy a adelantar porque si no me alcanza. ¿Sí? Ya, Pero yo creo que eso es lo que pasa, que son dos fenómenos diferentes. yo creo que deberían definirlo como un subtipo de infarto tipo 1. Pero es que tendrían que meter la trombosis ¿Y lo va a del stent trombolizar? también. Cuando le llega a usted con un infarto, no sabe, con sí, usted no elevación sabe. del Usted no ST, ¿usted sabe. qué va a saber qué es lo que tiene? Claro, usted no sabe. ¿Sí? Usted no sabe porque usted no sabe si es proximal al stent. En cambio, si a usted le Distal hace al un stent. infarto periprocedimiento, usted lo pasa inmediatamente a Claro. cardiología cardíaca. No, por supuesto. Es que Rafa, se me usted hace que puede no, saber. se me hace que no Usted lo encaja puede- en usted ese lo Que puede no cuadro. encaja Se me hace que es tan conceptualmente. diferente a los otros Sí. 4. Pero lo mismo Sí. pasa con la trombosis del stent, profe. Sí, pero la trombosis del stent es una cosa, es absolutamente raro ver una trombosis del stent después de un ¿Sabe año. por qué sí es importante Es tenerlo en raro. 4? Pero Claro, usted la es estenosis sí la va a ver. Cada vez más raro. Cada vez muchísimo También más raro. también es rara, pero la ve. Pero es A mí se me hace importante en difícil. términos de estudio Porque ponerlo de en hecho, 4. porque de hecho Para es más asociarlo, frecuente. si es en el mismo sitio, se asocia al procedimiento. Si es en otro sitio, entonces ya sería un nuevo evento trombótico que de pronto no lo hubiera pasado. No, porque es que si usted tiene neoaterosclerosis, Rafa, va a pasar Sí. en el mismo sitio. Claro, pero uno dice Y usted no puede tiene cómo ser diferenciar. derivado de la tensión del stent. Porque Si lo hubiera entonces hecho en esos CABG, pacientes no le da. no son parte del No, centro de infarto. ojo, porque es que hay una cosa supremamente clara. Los stents no disminuyen el riesgo de reinfarto. Lo que sí disminuye el riesgo de reinfarto es el CABG. Por eso. Eso sí, eso está Y claro. usted dice reinfarto, pero también por términos de publicación y epidemiología es útil tenerlo en ese punto. Yo ¿Hasta no qué sé, punto? yo no sé. Yo no sé Bueno. hasta qué punto. Yo creo que es tan diferente a los otros 4. En todo caso, hay una guía para eso que explora un poco más el tema, de la cual no hablaremos el día de hoy. Infarto tipo 5 no compete al expositor en este momento. El infarto tipo 5 o CABG esencialmente son los mismos puntos de corte, pues los mismos criterios, pero subiendo el punto de corte a 10 veces el valor de referencia y asociado a ciertos criterios clínicos. Sin embargo, hay cierta heterogeneidad en los criterios definidos y esto es importante conocer al momento de interpretar los estudios. Y es que las diferentes sociedades sienten que el punto de corte de 10 castiga innecesariamente a los que hacen procedimientos quirúrgicos versus los mínimamente no invasivos con un punto de corte muy bajo y suben el punto de corte como en el ARC2 y el SKY a 35 para definir un infarto post-CABG. ¿Usted cree que perdón, Rafa, que debiéramos hacer troponina postquirúrgica? A las 48 horas, yo creo que sí. Yo creo que no. ¿No? Yo no creo que Porque para es que per diagnóstico. se, por ejemplo, el Para paciente que es pronóstico. on-pump va a tener daño miocárdico per Por se. eso, y a usted le sale alta la troponina, ¿qué va a hacer? No. Pero Para para tener un valor de pronóstico. base. No, Ah, ni usted siquiera quiere para Para medir cuál es nuestro valor. No, tampoco eso, Entonces, pero ¿para qué? tener un valor de base por si ese paciente llega a tener un evento y va a Claro, te llevar, quiero uno antes. sí, como tener un nivel basal A ver, el paciente postoperatorio. salió con tanto de troponina en la cirugía. Sí, Bueno, por si llega a ¿cuántos pasar pacientes de los que vemos operados se se infartan? Yo no he visto el primero. Muy Aquí. poquitos, ¿no? Entonces no creo que valga la pena. Enreda. Por pronóstico me parece, pues no importante, pero me parecería chévere para tener más información.
Tendríamos información más nunca es información, malo. pero no le veo la practicidad. No, no es No, yo práctico, lo digo es porque, pero entiendo pues, su punto. hombre, Sí, sí, sí. si llega a haber un nuevo evento, tenemos un punto de partida. Así como estamos diciendo, nos toca hacerle un eco Sí, sí, sí. postoperatorio a los pacientes. Entiendo. Pero bueno, pero sí, de acuerdo. Las diferentes definiciones, el punto de corte, me gusta la definición del ARC2 que pone más de 70 independientes del resto de cosas, porque muchas veces pasa que no tenemos cómo comparar o la cogimos subiendo y no podemos interpretarlo fácilmente. Un punto de corte mayor a 70 veces el valor de referencia hace el diagnóstico sin criterios ancilares. Es que eso es muy jodido porque aquí tenemos infartos con troponías de 1000 Sí, y nuestro punto de corte es 19. como 19, no, pero igual es importante Son mencionar. 100 veces. Eso también no tiene evidencia, todos los puntos de corte son esencialmente inventados. El de 35 veces el valor de referencia se asocia con mejor correlación con pronóstico, pero eso también es otro tema. Y misceláneos, que por primera vez, tenemos reinfarto en menos de 28 días, recurrente, más de 28 días, asociado a TAVI, TAVR, etcétera, que son los mismos para el tipo 5. Los procedimientos no cardíacos, que es con los criterios de tipo 1 y clínico. En UCI es principalmente clínico, pero también asociado al tipo 1, y usualmente son tipo 2. En falla cardíaca, que es muy útil tener una troponina basal para poder comparar, que en el contexto de una lesión miocárdica crónica. En síndrome de Takotsubo, que se merece su propia revisión, pero hay que tener una alta sospecha clínica y cumplir los criterios. Y en FA, donde mencionan por primera vez que puede tener una depresión, una inversión de la onda T o una depresión del segmento CT, y es importante la correlación clínica y paraclínica. Y el infarto silente, que es previamente no detectado con una escopatológica con o sin síntomas en ausencia de causas no isquémicas, que tenga evidencia por imagen de pérdida de miocardio y sigue un patrón compatible con la etiología isquémica y hallazgos patológicos del infarto previo. Es un diagnóstico que todavía también no está muy bien caracterizado, me parece a mí, pero por primera vez lo definen, que tendrá importancia en el presente y futuro. ¿Se le hace troponía a todos sus pacientes con falla? Deberíamos tener A una todos. cada 6 meses, pero no. Pero no se hace. En imágenes, como ustedes conocen, el eco, el PET, la resonancia sirven para detectar pérdida de más del 20% del miocardio viable, detecciones hasta el 4% y mayores en PET y edema en resonancia. Por primera Doctor vez Figueroa. menciona el angiotac coronario como una estrategia útil en pacientes de riesgo bajo o intermedio con troponías normales, sobre todo en diagnósticos diferenciales de disección aórtica o TEP. Sin embargo, por sí solo no establece el diagnóstico de infarto. Si hubieran venido a mi charla de angiotac de coronarias, se hubieran dado cuenta de que la angiotac de coronarias ya no solamente tiene utilidad en pacientes de bajo riesgo. De hecho, la propuesta es utilizarlo en pacientes con síndromes coronarios agudos. Pero como no vinieron, Como esa charla la vamos a ver el próximo lunes. Perfecto. entonces, Cuando implementamos esta guía, lo que más vemos naturalmente es la reclasificación de los pacientes. Hasta un 30% se reclasifica a una lesión miocárdica crónica. Y esta nueva categoría tiene una importancia pronóstica, que un HR 3.7 mayor que su condición previa antes de la reclasificación, o que ajustaba edad y sexo. Y esto ha sido reproducido en el tiempo en los diferentes estudios, además de un aumento en la tasa de diagnóstico de infarto tipo 1 en un 10%, 20% de infarto tipo 2, y en un 36 y 43% de lesión aguda y lesión crónica con las troponinas de alta sensibilidad. En este caso es la Architect, que tengo entendido que es la que tenemos aquí en la Santa Fe. Bellman Colter. Ah, sí. Ya cambió. Era la Ay, Arquitect. Antes de que usted llegara al Arquitect. Bellman Pero ya cambió, sí. me va a tocar actualizar las tablas porque todo lo hice basado en un mail largo. Y este nuevo grupo identificado tiene una mortalidad del doble comparado con los pacientes con infarto tipo 1. Entonces es un grupo que no estamos haciendo mucho y deberíamos hacer más, los de lesión miocárdica crónica.
Sin embargo, a pesar de identificarlos, no tienen una diferencia en mortalidad, lo cual es llamativo porque en teoría estamos siendo un poco más agresivos en estos pacientes. Y esta no diferencia en mortalidad también ha sido replicada en los diferentes estudios, a pesar de tener una mayor tasa de uso de antitrombóticos de casi el doble. Lo único, pues parte de las cosas buenas, es que al parecer no tenemos una mayor incidencia de sangrado a pesar de este mayor uso de antitrombóticos, tanto solo o dual, y mayor tasa de uso de angiografía. Para la estrategia de Rule-in-Rule-out, antes utilizábamos un punto de corte fijo y utilizábamos un delta. La estrategia que se propone hoy en día es la de diferenciar pacientes con muy bajo riesgo, es decir, un punto de corte para definir riesgo y un punto de corte para definir diagnóstico. Y en la mitad quedamos con esos pacientes que van a quedar en la categoría de observar, que son de riesgo intermedio. ¿Cómo es? La guía recomienda, como ustedes bien saben, sin elevación, con un grado de recomendación 1B, que se use la estrategia 0,1. Y bueno, si no me ya se lo conocen, por motivos de tiempo, las dos estrategias de 0,1 horas y 0,2 horas. Aquí tenía los puntos de corte para el Out Architect, que me va a tocar cambiar para referencia personal, pero esencialmente el concepto es el mismo. En pacientes que tienen un valor puntual muy bajo, se puede descartar si el valor es bajo y además pues, se le toma un delta a la hora. Si el delta es en valores absolutos menor a 2, se descarta. Si el valor es muy alto o si el delta fue mayor a 6, en cualquier caso de que se haya tomado un delta a la hora, entonces Pero esto es muy bajo en un contexto de más de 3 horas de luz. no. Miren, ¿tiene el otro algoritmo? Ahora ya vamos para allá. Pero entonces, en el APACE, que fue el primer estudio, pues el estudio más importante que validó estos datos, tenía el 30% era en menos de 3 horas de síntomas. Y encontraron que la troponina T tenía valor predictivo negativo de 99.8 y la troponina I, la sensibilidad de 99.7. Cuando estudiamos los subgrupos, entonces una pregunta que es muy importante en esa población, que era qué pasaba en los que eran menos de 3 horas y más de 3 horas. No había diferencia estadísticamente significativa entre los dos subgrupos. Ambos tenían un valor predictivo negativo mayor al 99%, que es bastante significativo en una población de 1000 pacientes. Son la mayor población en menos de 3 horas. Entonces, este algoritmo ya está validado para esa población y se recomienda incluso si está en menos de 3 horas. ¿Esto es de qué año? Ese es del 2018. Pero no lo tuvieron en cuenta entonces, porque si usted ve el algoritmo de la guía, ellos ponen ahí, si lleva más de 3 horas con el dolor, ahí se descarta. Por el concepto, pero Si eso no, se ha venido validando y ya lo voy a mostrar. ¿Qué pasaba con el 0,3 de que tanto siempre, pues todavía mucha gente lo tiene en la mente, que 0 y 3 horas, o 0 y 6 horas incluso? Cuando comparábamos, el 0,1 permitía, la de troponina T permitía descartar más pacientes al ingreso de forma segura sin bajar su valor predictivo negativo. Sin embargo, sin diferencias con el algoritmo 0,3, y la troponina I sí tenía una diferencia estadísticamente significativa con el valor predictivo negativo de 99% versus 97%, que es por debajo del valor recomendado, que es 99%. Y además lo hace más rápido. El problema con este algoritmo, yo creo, es que no hemos podido que en urgencias se siga. Sí. Porque es muy difícil cuando tienen más pacientes, más trabajo, más cosas, y que el laboratorio y que todo se articule para que sea 0 horas. Toca tomarlo a la 0 y a la 1 sin mirar la primera. Sí. Es que esa es la cosa. Sin mirar la primera, porque si se pone el primero, del momento que no, pero no lo sé. No llega. No llega, a veces se demora 1 hora en llegar la muestra. Muy No jodido. puede con eso. Pero montico, porque es que Yo se lo paso. no, es que esto es con un reshaping a la hora. Dale adelante y verá, mire, con un reshaping a la hora. ¿Sí? Lo que yo le estoy diciendo es,
Si su paciente lleva más de 3 horas del dolor, ¿Cómo? usted le hace una única troponina que está en riesgo Pero muy bajo. estos son de chest pain onset. Sí, por eso. Pero fíjese que este artículo, dele adelante, Adelante, no está el artículo. Este es Dele. otro artículo. dele adelante. Dele. Este es otro Ese- artículo. este es otro artículo. Sí, sí. Porque, bueno, entonces devuélvase porque yo también vi reshaping a la hora. Si yo entender, o sea, lo que usted dice es cierto si usted le hace con un algoritmo 0 una hora. O sea, Sí. troponina al momento del ingreso y troponina a la hora de control. ¿Sí? Ajá. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Otra cosa también es lo que dice el algoritmo, es que si su paciente lleva más de 3 horas de dolor, del inicio del dolor, y usted le hace la troponina a la hora 0, si esa troponina le da en un valor muy bajo, usted ya le puede hacer rulado, sin necesidad de una segunda muestra. Sí, Soy hay tan- unos no sé si estudios, hay unos estudios que validan eso. O sea, hay- son dos cosas completamente Sí, diferentes. son diferentes. Una Porque es cosa es el cero, sí. Hay quienes dicen que un valor O sea, una troponina muy baja, entre más tiempo ya inicio los síntomas, Más- pues, más pues ya sensible, con una sola más es suficiente. descarte. claro, Sí. más descartos, naturalmente. Y es lo que está escrito en el algoritmo. Y esto que usted está mencionando es con algoritmo 0, una hora. Correcto, es que estoy hablando del algoritmo 0-1. Claro, pero entonces ahí es cuando hay dos muestras. Ajá. Sí, ¿Qué? sí, sí. Vale. En la vida real, ¿qué dicen los estudios? El Tuerenbold, que es el médico suizo que ha publicado más al respecto de la estrategia 0-1 y 0-2, encuentra que en pacientes de la práctica clínica diaria, la estrategia 0-1 tiene en pacientes, porque es diferente el rule out, pacientes que se descarta y pacientes que se le da salida. Es decir, cuando uno lo rule out, no significa darle salida al paciente, significa no es probablemente un infarto, pero tiene que seguir estudiándole su motivo de consulta como uno hace todos los días. En los pacientes a 30 días el MACE fue 0.2% y los pacientes que se les dio egreso era un MACE de 30 días de 0.1%, que es bastante favorable en el contexto clínico. Sí. ¿Qué miramos en los grupos? En los pacientes que tenían menos de 3 horas y más de 3 horas no había diferencia en los pacientes hombres y mujeres mayores y menores de 25 años con enfermedad coronaria estable y, muy importante me pareció, en enfermedad renal crónica también no había diferencia. Sobre enfermedad renal crónica ya vamos a hablar, pero primero hablemos de diabetes. Entonces se han preguntado diferentes poblaciones en diabéticos. Cuando comparamos 0,1 versus 0,3, encontramos que la de 0,1 con los valores de punto de corte convencional tienen un valor predictivo negativo mejor que las de 0,3. Y en enfermedad renal crónica, un estudio que aún no se ha publicado, pues está el abstract, en los 2.300 pacientes en la población que habíamos visto, 6%, es decir, 129 eran enfermos renales crónicos, tenían una prevalencia de no elevación de 19%, que era el doble que los pacientes sin elevación, sin enfermedad renal crónica. Estos pacientes, el 13% se consiguió rule out, versus el 65% de los que se consiguió rule out por que no tenían enfermedad renal crónica. Entonces ya sabemos que estos pacientes, la mayoría se van a quedar. ¿Sí? Eso pues tienen lesión miocárdica crónica, son más susceptibles a lesión miocárdica aguda, tienen una menor tasa de curación, sabemos que la proteína casi un 30% se cura por el riñón, entonces permite elevaciones más altas. Sin embargo, al aplicar el algoritmo 0,1, el MACE a 30 días en los pacientes con enfermedad renal crónica que eran llevados a rule out era de 0% comparado a 0.2% sin diferencias estadísticamente significativas en los pacientes sin enfermedad renal crónica. ¿Esto qué quiere decir? Pues parece que es seguro, habrá que esperar que lo publiquen, pero estoy seguro que Tuerenbold no va a estar publicando bobadas. El último estudio, el metaanálisis que establece los valores de la troponina T y el LR y los valores de la troponina T, la que tenemos ahorita es IOT, sigue siendo I. Entonces para nosotros este es un metaanálisis
toma unos 30.000 pacientes en 11 estudios encuentra un valor predictivo negativo, pues una sensibilidad del 98.4%, con un LR de 10.5, que es importante, y un LR menor a 0.02, que también son puntos de corte de importancia. Entonces es un excelente valor. Como yo sé que no hay pocas cosas le emocionan más a un cardiólogo que un estudio reciente, salió este estudio la semana pasada de unos nuevos criterios para la zona, porque ahorita de la zona de observación. Llevamos mucho tiempo, estoy hablando en términos grandes del mundo, llevamos unos 10 años hablando del rule out y el rule in, poco hemos hablado de la zona de observación. ¿Qué hacer con estos pacientes que llegan a la mitad? El algoritmo pasado recomendaba tomar la troponina, o sea, pasar a una estrategia 0-3, y algunos estudios piloto encontraban que 7, un cambio absoluto de 7 iba a ser estadísticamente significativo. Lo que ellos encuentran en este estudio es que tiene un valor predictivo negativo de 84%. Esto es muy subóptimo, por no decir cosas peores. Ellos se pusieron... Pero, ¿con qué troponina hicieron esto? Ellos... Porque es que los puntos de corte, incluso para los delta, varían de acuerdo. Esto fue para... en el artículo no encontré cuál troponina usaron. Sé que era troponina T de alta sensibilidad, pero no cuál ensayo. En todo caso, no aplicaría para nosotros y todavía no está validado, es una propuesta. Pero esto es de lo que se va a estar hablando en los próximos 2 años mientras se valida para el resto de ensayos. Ellos se pusieron esencialmente, yo digo, a jugar con status. Se pusieron a encontrar cuáles puntos de corte serían para diferentes sensibilidades y especificidades y cuál sería la mejor combinación de factores para identificar la mejor sensibilidad para detectar un valor predictivo negativo favorable. Ellos encontraron y proponen en este artículo valores de punto de corte. En primer lugar, que el valor absoluto sea menor a 15 y además tenga menos de 4 en delta absoluto. Con esto logramos un valor predictivo negativo de 99.3% tanto en la población de estudio como en una corte de validación externa del Rapid AMP. Esto era de los investigadores de la MEIS. Sea menos de 15 y además no haya un delta. El delta sea menor a 4. O sea que le tomé pero esto es a las 3 horas. A las 3 horas. Que de 7 pase a 10. Exacto. O que de 11 pase a 14. Subió menos de 11 a 13. Subió menos de 4 y no pasó 15. ¿Y qué pasa? Déjame ver todo. ¿Qué pasa si el delta es mayor a 6? No, ¿qué pero pasa por si ejemplo, entre 4 y 6? Por ejemplo, si estaba en 12, si estaba en 13 y subió a 16. Entonces, quedaría aquí. Sí. Otra vez observar. No, complicado, pero entonces ahí... Pero son poquitos los que caen ahí. Son poquitos. Pero es que hay que ver qué ensayo. La idea, aplicar. Pero fíjese que la idea en este momento, ya usted tiene un diagnóstico, pues ya... Rafael va a buscar exactamente en el protocolo material suplementario. ¿Qué ensayo, sí? ¿Cuál ensayo de laboratorio? En todo caso, no es el que usamos aquí. Para efectos prácticos. Por eso no me detuve para buscar el material suplementario. Pero los nuevos puntos de corte propuestos eran estos. Y para allá vamos, a ver qué pasa con esa población en observación. Conclusiones, ya por motivos de tiempo voy a limitarme, no sé si tiene alguna duda o pregunta. No. Listo, ¿no? Esa era la conclusión. Sí, no, iba a hacer conclusiones, pero pues, conclusiones. Ya. Entonces... No, está bien. Pero sí, ya lo que hemos charlado. Perfecto. Chévere. Esta reunión de fellows que hacemos los lunes siempre trata de que revisemos muy a profundidad los temas. Entonces es un desperdicio no poderla hacer. Pero cuando haya fellows chiquitos para que, bueno, digamos, Información. Podremos volver a sacar el jugo a esto. Hasta que ya no voy a estar. Se va en diciembre, ¿no? En enero. Que vaya.
Listo, gracias, Rafael. A ustedes. Yo creo que ¿Usted cree que qué? todavía seguimos teniendo muchos vacíos, sobre todo lo que han denominado la era de la troponimitis. Sí, ahora Estamos